Hola, ¿qué tal? Bueno, ya tenemos el equinoccio, ahora el 20 de marzo. Se va a producir a las 16:35 horas de España. Bueno, en esta oportunidad tenemos una configuración bastante interesante que se define como configuración locomotora, todos los planetas amontonados en un sector de la carta natal. Si bien este mapa está hecho para aquí, para España, si lo puedes hacer para cualquier parte del mundo, el modelo en cuanto a la agrupación de planetas será el mismo. Lo que pasa que obviamente va a cambiar el lugar, las casas en las que se encuentra, pero el significado y sobre todo lo que voy a hablar hoy se aplica para todas partes del mundo. ¿Qué es lo primero que tenemos aquí? Además del Sol y Quirón en Aries, que bueno, al empezar el año astrológico el Sol está en Aries, tenemos siempre ese impulso al cambio, pero al mismo tiempo, estando Quirón, ya venimos con esta pauta de sentir un poco la experiencia de la impotencia, de que hay cosas que uno quiere cambiar pero que no puede. Lo que a mí me llama mucho la atención en este equinoccio es, por un lado, el amontonamiento de planetas en los dos signos transpersonales. Tenemos Marte, Venus y Saturno en Acuario, y tenemos Mercurio, Júpiter y Neptuno en Piscis. Saturno, Venus y Marte en Acuario habla de la pulsión colectiva que ya se viene dando desde hace un par de años, cuando ya Saturno entró en Acuario, Júpiter en Acuario también, esta energía de querer hacer cambios. Lo que pasa es que al estar Venus y Marte en Acuario, que son planetas personales, estamos hablando de una mente creativa, de la vocación de encontrar soluciones, de poder negociar, que eso es Venus, de manera creativa, pero también de un riesgo de afirmarse, que esto es Marte, a través de un pensamiento colectivo que tal vez no discierne o no diferencia demasiado lo individual. Entonces, bueno, el Saturno en Acuario habla también de la necesidad de encarnar y de materializar todo lo que es este sistema que de alguna manera nos quiere uniformar, ¿no? Un poco el tema de la globalización y de las ideas colectivas vinculadas a los medios, a las comunicaciones y a una manera de pensar colectiva. Acuario es el signo del pensamiento colectivo, de hacia dónde se dirige la humanidad como un todo. Entonces hay una gran tensión y una gran presión de un pensamiento colectivo que se afirma y que pretende negociar y ponerse de acuerdo a través de esas ideas. Al mismo tiempo está Júpiter, Mercurio muy conjuntos y Neptuno en Piscis, lo que habla de Mercurio es el planeta del pensamiento y Piscis es el signo de la fusión y también de la permeabilidad astral. Como además está Neptuno, estamos en un momento muy marcado por la globalización, donde parece que todo el mundo fuéramos a pensar lo mismo y nos encontrásemos de alguna manera afectados o impactados o incluso contaminados por una emoción, por un sentimiento colectivo que es Piscis, que al estar en conjunción con Mercurio, con Júpiter, Júpiter es como un lente de aumento que amplifica aquello que se siente, pero además en conjunción con Neptuno, que habla de una dificultad de discernir y una tendencia ciertamente nebulosa que crea una confusión donde uno se tiende a mimetizar y a mezclar con todo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos por un lado un pensamiento colectivo que se quiere afirmar con determinadas ideas que parece que fueran a ser las únicas válidas. Hay que tener en cuenta que Acuario es un signo de aire, signo fijo, y que en sus peores distorsiones nos puede llevar al fanatismo, ¿no? También en sus mejores versiones nos lleva a una mirada hacia el futuro y a una posibilidad de cara a lo nuevo que se puede traer, con el riesgo, repito, de esa rigidez de pensamiento, por un lado, y por otro lado, esta cosa de la emoción colectiva que nos envuelve a todos en un sentimiento de hermandad, de empatía, de solidaridad, de sensibilización, pero con el profundo riesgo pisciano de perder el discernimiento y de vernos
muy arrastrados mucho más por el sentimiento y la emoción que por un pensamiento claro. Eso es un poco el clima general de este mapa. Sigue estando Plutón en Capricornio. Ahora voy a volver a Plutón a Capricornio. Sigue estando Urano en Tauro, con todos los cambios en cuanto a la valoración del dinero, de las tierras, del tiempo, etc. La Luna en grado crítico de Libra, grado 29,55 de Libra. ¿Y esto qué quiere decir? Que la Luna son las necesidades emocionales, y la Luna en 29,55 de Libra, ese grado crítico, habla de una actitud que necesita hacer valer los ideales, los principios y las opiniones personales. Libra es el signo de los grandes ideales, de los valores fundamentales que nos inspiran a las personas, sea el valor de la libertad, de la justicia, de la belleza, de la igualdad, de lo que sea, ¿no? Entonces, cuando Libra está activo, como en este caso por una luna en grado crítico, hay una tendencia que tiende a llevarnos a todos a buscar cómo defender aquellos ideales de una manera exacerbada. Al estar la Luna en cuadratura muy exacta con Plutón, hay una tendencia, hay una tensión entre el sistema que se está desmoronando, de lo que venimos hablando hace un montón de tiempo, y de alguna manera las personas y los sistemas y los pueblos que nos queremos agarrar como a un clavo ardiente, tratando de hacer valer aquellos ideales y aquellos principios que más nos inspiran. Entonces encontramos una enorme tensión entre ese idealismo, esa de alguna manera añoranza de implantar o de traer un mundo bonito o ideal, en contraste con una realidad inexorable que es este avance de Plutón en los grados críticos de Capricornio. Los otros días alguien me preguntaba si yo había visto o si en la astrología se podía vislumbrar este conflicto que ahora mismo nos preocupa tanto a todos, el conflicto de Ucrania, ¿no? Y la verdad es que yo dije, es que en principio no, porque ya Plutón viene con todo su movimiento, por un lado con lo de la pandemia, la crisis económica fundamentalmente, cuando Plutón ya entró en el 2009 en Capricornio, se marcó el comienzo, el fin del sistema económico, financiero tal como lo conocíamos, y bueno, para mí era como la consecuencia de todo lo que se viene viviendo. Lo que pasa que, claro, al mirarlo más tranquila, observé que Plutón está en grado 28 de Capricornio, y a lo largo de todo este año va a estar en los grados críticos de Capricornio hasta marzo del año que viene, que ya entrará en Acuario. Entonces, claro, cuando un planeta está en el grado crítico, la experiencia que simboliza ese movimiento se intensifica como una especie de supernova que estalla para crear el máximo fulgor, la máxima irradiación antes de desaparecer. De la misma manera, un planeta, Plutón en este caso, en el grado crítico de Capricornio, está realizando este movimiento de máxima explosión del poder plutoniano de destrucción de un sistema que es Capricornio para que algo nuevo pueda nacer. Entonces, ¿qué ocurre? Yo entiendo que todo lo que estamos testimoniando en este momento con este movimiento de Plutón en Capricornio es un poco el fin, o sea, el coletazo final de un sistema que ya no se sostiene y que tanto a nivel personal como a nivel colectivo nos está invitando a terminar con viejos apegos para encontrar una manera nueva, mucho más actual y más apropiada a lo que se está necesitando. Y repito, esto tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Una de las maneras de estudiar astrología, bueno, la astrología es una ciencia empírica, y los que hacemos astrología desde hace tantos años sabemos que la manera de aprender astrología es mirar mapas y comparar y hacer una especie de estadística. Entonces, claro, a mí me pareció curioso y me metí a investigar. Plutón tarda 247 años en recorrer el zodíaco. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 247 años vuelve a estar en el mismo lugar, más o menos.
La última vez que Plutón estuvo en el grado 28-29 de Capricornio, o sea, terminando, haciendo esa explosión final del sistema, fue en 1775, que fue el año en que se declaró la independencia de los Estados Unidos. Fue la Guerra de Independencia Americana y se declaró la independencia de los Estados Unidos. Marcó el fin de digamos, del imperio del pueblo inglés sobre los Estados Unidos de América. Me fui al momento anterior, que fue en por aquí lo tengo, 1528, a ver, mis gafas. Sí, 1528 fue la vez anterior en que Plutón estuvo en los últimos, 1529, en los últimos grados de Capricornio. Y fue muy interesante lo que descubrí, que en ese año, y lo voy a leer literalmente, el sultán Solimán II el Magnífico fracasa en su intentona de apoderarse de la ciudad de Viena por la fuerza de las armas, aunque consigue imponer sus condiciones de paz. Hasta aquí llegará el límite de expansión del imperio turco, después de 493 años. Pareció muy interesante porque en el año 1528 se produjo una crisis donde también se acabó un imperio, o el principio del fin de un imperio. Y me fui al anterior, que fue el año 1228, si mal no recuerdo. No, perdón, 1281, 1282. Y el relato de esta época me pareció muy interesante. En su intento de invadir Japón, la flota del emperador mongol Kublai Khan, soberano del mayor imperio que jamás haya existido en el mundo y formada por más de 4.000 barcos y 40.000 soldados, incluyendo caballeros, con la que pretende la conquista de Japón, o sea que toda esta flota es destruida por un devastador tifón que le hace naufragar, convirtiéndose este hecho en uno de los mayores desastres navales de la historia. Este tifón, que azotará las costas de Kyushu durante 2 días sin cesar, será llamado kamikaze, que significa viento divino, siendo este el origen arraigado en la tradición japonesa de ser un pueblo protegido por los dioses. Entonces, en este año, repito, que fue 1281, de nuevo un episodio curioso hacia 1282, que Plutón estaba a finales de Capricornio, marca el fin o el límite a donde podía llegar esa expansión invasiva del pueblo mongol. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque no podemos ignorar, los que hacemos astrología, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y hay una preocupación, y evidentemente nos preocupa a todos muchísimo esta situación. Pero bueno, más allá de lo individual y del sufrimiento concreto y la preocupación y todo lo que está pasando, que no se puede ignorar, es interesante ver los ciclos de la historia para tener una perspectiva un poco más distanciada y permitir posicionarnos dentro de lo que nos sea posible. Entonces, esto me pareció interesante presentar hoy. Además de esto, bueno, cómo se traslada este modelo astrológico a lo personal. A nivel personal, obviamente, nos encontramos de alguna manera inmersos en esta energía colectiva, donde hay un montón de pensamientos que pululan por ahí, donde hay una emoción que nos arrastra, donde hay una tensión enorme que quiere, obviamente, defender los ideales, y al mismo tiempo una sensación de vernos arrastrados a situaciones donde no tenemos ningún tipo de dominio y donde donde es como que el destino nos está llevando más allá de nuestra posibilidad. Hay que tener muchísimo cuidado de cómo nos dejamos afectar por esa histeria colectiva que tiene mucho que ver con este Neptuno, Júpiter, Mercurio y con la saturación de información
que es este Marte, Venus, Mercurio en Acuario. Mucho cuidado porque hay un riesgo, repito, de vernos anegados, saturados y desbordados de tantos inputs que nos pueden impedir discernir, creando un enorme estrés, creando mucha dificultad de centramiento, de saber dónde uno se encuentra. Obviamente esto puede afectar la salud, creando ansiedad, creando muchísima tensión, creando la angustia que genera un estado de presión interna, es bastante marcado. Entonces se recomienda, después daré las sugerencias en general, pero tener mucha atención a lo que consumes, sea comida, información, estímulos, mucha atención, buscar cada vez que se pueda momentos de serenidad, silencio, descanso, mucha naturaleza, música, amabilidad al cuerpo y a tu mundo y mucha meditación, algo que permita vaciar de alguna manera o neutralizar el exceso de estímulos a los que estamos sujetos. Claro, a nivel personal, el tema de las relaciones fundamentalmente, esta configuración también nos puede llevar a un exceso de proyecciones, o sea, vernos proyectando, culpando o causando, sí, culpando al exterior de lo que nos ocurre, muchas expectativas, mucha rabia, que es lo que está un poco en este momento en el ambiente, que es es ese Marte conjunto a Venus en Acuario, como una tensión enorme y riesgo de proyecciones, riesgo de expectativas que no son cumplidas y obviamente de decepción. Entonces, en el mundo de las relaciones hay que tener mucho cuidado. Lo que va a ayudar muchísimo en esta época es las amistades, esta cosa acuariana. Creo que nos haría a todos muy bien recuperar esos contactos con los amigos con los que tenemos esa afinidad, con los que se puede hablar de una manera distendida, sin tanta susceptibilidad emocional. Asumir las responsabilidades de lo que uno está haciendo y sobre todo de lo que uno dice y cómo lo dice, porque este Júpiter, Mercurio, puede distorsionar la expresión. Mercurio en Piscis no es especialmente claro, es muy emotivo, entonces es verdad que puede expresar lo que siente, pero no de una manera muy clara. Del 10 de mayo al 3 de junio estará Mercurio retrógrado desde Géminis a Tauro. Esto va a ser un momento muy interesante porque con Mercurio retrógrado ya sabemos que suele haber una mayor confusión, poca claridad, malos entendidos, distorsiones en lo que uno quiere decir. Además, estando en Géminis, Mercurio retrógrado puede provocar mucho cotilleo, maledicencia, decir cosas inapropiadas. Entonces, mucho cuidado en este momento con el discurso, y cuando Mercurio va a entrar en Tauro, o sea, el movimiento es de bajar de la cabeza al cuerpo, a ver qué es lo que el cuerpo siente, qué es lo que te dice tu barriga y tu corazón, no tanto la cabeza que se agita tanto. Entonces, Mercurio entrará en Tauro a partir del 23 de mayo, por lo tanto, desde el 10 de mayo que Mercurio se pone retrógrado, mucho cuidado, pero el 23 de mayo, repito, cuando Mercurio entre en Tauro, ahí va a ser el momento de empezar a conectar mucho más con el cuerpo. Es importante que aproveches, si es posible, estos días para trabajar tu cuerpo, para hacer algún tipo no sé si puedes un retiro o estar más en el agua, o que te den masajes o escuchar o hacer alguna sesión de osteopatía, algo que te ayude a escuchar lo que tu cuerpo dice, que ahí vas a encontrar la sabiduría. A nivel laboral, bueno, con este movimiento puede haber muchas ideas creativas, se puede llegar a acuerdos muy interesantes, puede haber oportunidades, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones, las redes, todo lo que es así vinculado a la energía acuariana, que es la comunicación vía internet y obviamente también el tema de la globalización puede facilitar muchas cosas si se deja de lado lo emocional. El riesgo enorme es este Mercurio, Júpiter, Neptuno en Piscis, que puede crear distorsiones y sobredimensionar posibilidades. Y por supuesto,
también tener cuidado, mientras Mercurio está retrógrado, de no tomar decisiones impensadas. Como siempre digo, esperar a que Mercurio se ponga directo, que es a partir del 3 de junio, y en la época de Mercurio retrógrado eventualmente terminar lo que se venía ya resolviendo desde antes. Pero mucha atención porque hay riesgo de perder papeles, de olvidarse de algo, de no haber visto algún detalle. Por último, el regente esotérico del signo donde está la luna es el rayo séptimo. Me pareció muy interesante porque el rayo séptimo es el rayo de la magia, pero también el rayo de la diplomacia. Es el rayo del poder que permite crear soluciones de una manera sutil, delicada y elegante. Entonces, un poco en la energía del mapa, a pesar de las tensiones que estamos viviendo en este momento y de la angustia y del miedo colectivo, yo vislumbro o quiero vislumbrar una posibilidad muy interesante si encontramos una manera inteligente y profunda de conectar con lo que es real, sin renunciar a nuestros ideales, pero entendiendo que hay cosas que ya no serán nunca más como eran. En el siguiente vídeo voy a hablar del modelo de la Cábala.